Buenos días a todos mis hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio. Es 31 de mayo. Damos gracias al Señor que nos permite un día más poder estar con todos vosotros compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Queremos en esta mañana continuar con los diferentes estudios que hemos estado realizando a través de estas semanas, y me gustaría que abramos las escrituras en el libro de Romanos. Son versículos que hemos estado dando lectura a través de estos diferentes estudios que hemos estado llevando, y les vamos a abrir las Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 10 al 14, y vamos a dar lectura para luego dar gracias al Señor por este tiempo y poder desarrollar este estudio bíblico que hoy vamos a realizar. Dice Romanos 13, 10 al 14, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hacer esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia, más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Qué podemos ver en estos versículos leídos, queridos? Que Pablo menciona dos cosas importantes, vitales en la vida del cristiano. La primera, la venida de Cristo, en los versículos 11 y 12, los cuales ya expusimos en enseñanzas anteriores. Y la segunda, también muy importante, nos dice cómo debemos vivir todos aquellos que estamos bajo el señorío de Cristo, en los versículos 12 y 14. Y eso es lo que hoy día vamos a predicar, que son lo concerniente a los versículos del 12 al 14, sobre la manera de vivir en el reino bajo el señorío de Cristo. ¿Qué podemos ver en estos versículos leídos? Que Pablo usa tres verbos importantes que nos enseña cómo debemos vivir la nueva vida mientras Jesucristo viene. Cerremos nuestros ojos por un momento, queridos, y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor sea revelándonos y hablando a nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Alabamos tu santo nombre, Señor, y te glorificamos. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas hablándonos a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Ayúdanos cada día a ser más como Jesús. Mi Dios, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra llegue hasta nosotros, Señor. Cale en nuestros corazones para que sea parte y se forme en nosotros. Glorificamos tu santo nombre. Gracias por tu Santo Espíritu que nos revela a Cristo cada día. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro proceder, en todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos todos estos favores en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Decimos que estos versículos, el apóstol Pablo menciona tres verbos, que los encontramos el primero en el versículo 12 y los otros dos del 12 al 14. Pablo habla de desechar, habla de vestirse, que es un verbo transitivo, y de andar. Nos dice, si damos lectura en el versículo 12, nos dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ese es el primer verbo. Dice desechemos y luego dice vistámonos. El versículo 13 dice andemos.
andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, y aquí entra el último, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos vivir vestidos, desechando, y tenemos que vivir andando. La expresión la noche está avanzada significa simplemente el sistema de este mundo que está bajo el gobierno de Satanás, y es en este sistema de tinieblas, de oscuridad, de confusión, de abundancia de pecado y también de independencia de Dios que debemos velar y debemos vivir, nos dice Pablo, vestidos, desechando, y debemos andar. Cabe preguntarnos lo que nos dice, desechando qué cosas, vistiéndonos de qué manera y andando de qué forma. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Al tomar este primer versículo, cuando dice desechar, desechar significa menospreciar, desestimar, renunciar, no admitir, apartarse de sí. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos dice? Que nosotros debemos desechar, menospreciar, desestimar, renunciar y apartar de nuestras vidas las obras que el mundo nos ofrece. Debemos renunciar a la forma de vivir que tiene este mundo. Debemos ser diferentes de aquellos que conocen a Cristo Jesús. Santiago 1, 21 y 22 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso es lo importante y lo vital en la vida del cristiano. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente tiene que quedarse en nosotros, sino nos dice que tenemos que ser hacedores, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. En el versículo 13 de Romanos se menciona más de estos pecados que debemos desechar. ¿Qué nos dice que debemos desechar en el capítulo 13 que dimos lectura? Versículo Romanos 13 del 10 al 14. Nos dice que nosotros también tenemos que librarnos de la glotonería, de borracheras, de lujuria, es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales, todo lo que estimula y excita los sentidos, de la lascivia nos dice que es el deseo sexual, apetito, lujuria sin control, de contiendas y envidias. Son todo un paquete, es todo un paquete que el Señor nos dice que nosotros tenemos que librarnos, tenemos que desechar, y porque nos llama la atención y nos dice que la noche está muy avanzada y que no andemos en glotonerías, que no andemos en borracheras. Glotonería es verdad que significa, es un exceso, tal vez tener ese afán de comer y borracheras igual de estar siempre embriagados. Pero si nosotros nos vamos a otro sentido, glotonería también nos puede decir que nos llenamos de cosas banales, de cosas que no alimentan el alma, que solamente nos distraen de las cosas del Señor, como puede ser redes sociales, como puede ser otras cosas que nos distraen de lo que es la palabra de Dios, glotonerías, de lo que nosotros nos llenamos, de lo que nos emborrachamos, de lo que nosotros deseamos para nosotros mismos, y son cosas que nos desvían de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Jesús mismo nos advierte sobre estas obras y sus peligros en Lucas 21:34. Qué precioso es ver que el mismo Jesús nos advierte y nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este versículo en concreto, ¿cuándo lo dijo Jesús? Después que abarca los aspectos del fin del mundo, estamos hablando de Lucas 21, cuando Jesús estaba abarcando los aspectos que lo que iba a ser la antesala del fin del mundo, y les explica a los discípulos lo que había de venir, Jesucristo les dice
que peligrosamente en estos tiempos en los que estamos viviendo, nuestros corazones corren el peligro de llenarse de glotonería y de embriaguez, de los afanes de la vida. Y nos dice que tengamos cuidado porque puede venir de repente sobre nosotros destrucción repentina. Así que nos dice Jesucristo mismo, cuidado de llenarse de glotonería y de embriaguez. Como estamos diciendo, no solo es comida o no solamente es alcohol, sino de otras cosas que distraen nuestra atención, que distraen nuestra mente de lo que verdaderamente nos debe importar como hijos de Dios, que es el señorío de Cristo. Desechando esto, debemos vivir una vida de santidad y consagración, manifestando día a día la conducta del reino de Dios y viviendo bajo los principios del reino. Eso es sí en lo que nosotros debemos poner énfasis ahora más que nunca. Nos dice que debemos desechar. Debemos vivir una vida de santidad y consagración, manifestando día a día, todos los días, minuto a segundo y minuto y segundo a segundo, la conducta del reino de Dios, y tenemos que vivir bajo los principios del reino. Hay un escritor, Rick Warren, que escribió el libro Una vida con propósito. Dice, la vida cristiana es más que credos y convicciones. Incluye conducta y también incluye carácter. Es más que creer. Es más que decir yo soy cristiano. No, es más que eso la vida cristiana. La vida cristiana es conducta y también es carácter. Nos dice y todo apunta a ser como fue Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es cuando dice que nosotros debemos desechar, debemos despojarnos, tenemos que menospreciar, tenemos que renunciar, tenemos que apartarnos de todo lo que no le agrada al Señor. Queridos, y nuevamente vuelvo a repetir, como dice, la noche está muy avanzada. La noche está muy avanzada, así que quitémonos todo aquello que nos estorba para servir al Señor, de todo peso, de contaminación, de pecado, de lo que no agrada al Señor. Tenemos que quitarnos, tenemos que esa vestidura que no le agrada al Señor y vestirnos de la vestidura blanca para ser aceptos delante de Él. Eso es lo que nos está diciendo. Luego tenemos otro verbo en estos versículos de Romanos 13, que nos dice que es andar. Decimos que es primero desechar, nos habla en versículo 12, luego en el versículo 12 al 14 nos dice andar, y Pablo exhorta a desechar las obras del mundo y andar como de día. Nos dice que andemos decentemente. Efesios 5, 15 al 16 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, mirad con diligencia, mirad muy atentos, mirad verdaderamente cómo estás andando. Tengan mucho cuidado de cómo caminan, nos está diciendo este versículo. Mirad con diligencia, pues, cómo andéis. No, en otras palabras estoy diciendo, tengan mucho cuidado cómo caminan. No andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra necios tiene una definición que es bastante fuerte. Cuando habla de necio está diciendo de carentes de memoria, que no saben pensar, que se dejan llevar por donde quiera. No andéis como necios, nos dice el apóstol Pablo, sino como sabios. Andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, nos dice, son malos. Estamos en la noche, en medio de tinieblas, en un mundo sumergido en el pecado y perdido en la oscuridad de sus caminos. Andemos como es digno de andar en el reino de Dios. Andemos como es digno de andar en el reino de la luz. Y andemos como es digno de andar siendo discípulos de Cristo. Mateo 5:16 nos dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesucristo nos dice, de la misma manera, dejemos que nuestras acciones, tu acción, hermano, mi acción, brillen a la vista de todos. ¿De qué manera estás brillando? Eso nos dice Jesús. ¿De qué manera estás brillando? Tu brillar tiene que ser de buenas acciones para que todos alaben al Padre, para que todos alaben el nombre del Señor. Eso nos dice Jesucristo en este versículo, que dejemos que nuestras acciones brillen hacia los demás, a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial por nuestras acciones.
Qué precioso que es Jesús y nos exhorta a que nuestra conducta y nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar. En Filipenses 2:14 al 16 también nos dice: háganlo todo sin quejas, sin contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en lo alto la palabra de vida. Vemos de esta sociedad cómo está lastimosamente cada vez perdiéndose en las tinieblas, cada vez se pierden en el error, cada vez se hunden en los pecados, en los deleites. Y en medio de todo eso nos dice que nosotros nos comportemos como cristianos, que seamos intachables, puros, que seamos hijos de Dios en medio de esta generación, nos dice en esta versión torcida y depravada, y que nos dice que nosotros tenemos que brillar como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Nuevamente nos exhorta a que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es ser cristiano, eso es vivir en el reino, eso es verdaderamente estar en el gobierno de Cristo, como lo decíamos ayer. Estar en el gobierno de Cristo es vivir bajo las leyes y los estatutos de este nuevo reino al cual nosotros hemos sido trasladados, para que la gente pueda ver en nosotros que brillamos como estrellas en el firmamento. ¿Por qué? Porque mantenemos en alto la palabra de vida, mantenemos en alto la palabra de Dios. Cuando nos dice este verbo de andar, es sinónimo de vivir. El Señor nos dice que tengamos cuidado de cómo andamos y de cómo vivimos en cada aspecto de nuestra vida. Cómo andamos y cómo vivimos. Cómo andamos y vivimos en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo andamos? Eso es lo que nos está diciendo, que tenemos que vivir como nos manda el reino de Dios. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestras relaciones con los demás. Efesios 5, si ustedes abren Efesios 5, podemos leer, miren lo que nos dice. Por lo tanto, miren lo que nos dice Efesios 5, el apóstol Pablo. Miren, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Miren lo que está diciendo. Por lo tanto, iglesia, hermano que estás detrás de la pantalla, que me estás mirando, nos dice, imiten a Dios en todo, no solamente en lo que querramos, no solamente en lo que tal vez tenemos conveniencia, sino nos dice que imitemos a Dios en todo lo que hagamos, porque ustedes son sus hijos queridos. El 2 nos dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y luego nos exhorta y nos dice que no haya en vosotros ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las palabras obscenas, las conversaciones necias, nos dice que ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos entre nosotros? ¿Qué hablamos cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo? ¿Qué hablamos con los que no son cristianos? ¿Somos partícipes de ese lenguaje? ¿O nosotros no nos involucramos, no nos enredamos en su hablar, sino que con nuestro hablar bendecimos a Dios? Eso es lo que nos está diciendo, ni con chistes obscenos, ni con conversaciones necias, palabras obscenas. Nos dice que no tenemos que estar con chistes groseros. No son para ustedes, porque nosotros, si cabe la palabra, querida familia, podemos decir que somos de otra estirpe, somos de la estirpe de Cristo Jesús. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros, nos dice en Efesios capítulo 5:5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, eso también hablamos la semana anterior de avaricia, cuando hablamos de avaricia, de gente que ama el dinero, de gente que ama las riquezas, nos dice que heredará el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona inmoral, impura, que no haga la voluntad de Dios o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios.
pues el avaro es idólatra que adora las cosas de este mundo. Como dijimos, queridos, la religión nos salva. El ser evangélico nos salva. Lo que tenemos que hacer nos dice que tenemos que vivir como nos manda, como nos estipula la palabra de Dios. No se dejen engañar. No se dejen engañar, porque los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Nos dice también, averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué es lo que agrada? Que glorifiquemos y exaltemos su nombre. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, y al contrario, sáquenlas a la luz. Solo estamos leyendo estos versículos. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate, iglesia, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado cómo viven. Otra vez nos advierte Dios y nos dicen, tengan cuidado cómo viven. Yo no les puedo ver. Tal vez ni siquiera nuestro cónyuge nos puede ver, ni nuestros familiares, ni nuestros padres nos pueden ver, pero sí hay un Dios en los cielos que nos ve y nos vigila y nos dice, tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios. Otra vez utiliza esta palabra. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Sáquenle el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, en estos tiempos de confinamiento. ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Qué estamos, si nos estamos edificando? Seguramente todo el día pasamos viendo series. Hoy Netflix está por todo lo alto, que todo el mundo se ha dado de alta para poder ver series. ¿Qué estamos nosotros aprovechando? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso los arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Otra versión dice, no dados al vino. No dados al vino en el cual hay disolución, nos dice la Reina Valera. En cambio nos dice, seamos llenos del Espíritu Santo. Cantemos salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros y haciendo música al Señor en el corazón. Y demos gracias por todo a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que demos gracias. ¿Qué nos dice todo esto, querida familia? Andemos, vivamos de tal manera que los que están en oscuridad puedan ver la luz, la claridad del día, que otros vean a Cristo en nosotros y por nosotros. Dios nos dice en Mateo 5, 14 al 16, que dejemos ver el estilo de vida del reino de Dios en nuestras vidas para que el mundo glorifique al Padre. Mateo 5 del 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos, queridos? Somos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Eso nos dice Jesús, somos la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Andemos en buenas obras, hagamos buenas obras, vivamos de las buenas obras que nos mande el Señor, para que así alumbremos delante de los hombres, para que ellos vean cómo nosotros vivimos, cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas, cómo nosotros ahora somos diferentes a las otras personas porque ha venido el reino de Dios a nuestras vidas y ahora vivimos dentro de sus leyes, vivimos dentro de esta nueva enseñanza y agradamos a Dios y también a los hombres con nuestra nueva manera de vivir. Y tenemos otra palabra, otro verbo que nos dice vestidos. Vestidos. A esto de desechar las obras, la conducta, la vida del mundo y deseos carnales y de vivir para que otros conozcan a Cristo, Pablo menciona este tercer verbo de vestir. Debemos vestirnos de las armas de luz. ¿Qué son armas?
Estas armas son provistas por el Espíritu Santo y esas armas tienen la característica de ser, nos dice 2 Corintios 10:4, de ser poderosas. Miren lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son las armas que debemos vestirnos? ¿Cuál es lo que nos dice? La fe, la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza, claro que sí, porque de continuo debe estar la alabanza en nuestra boca. También debemos vestirnos de Cristo. Nos dice el versículo 14, ¿qué significa vestidos de Cristo? El vestido en la palabra de Dios es símbolo de conducta. Eso nos está diciendo que nosotros al vestirnos de Cristo nos estamos vistiendo de su conducta, nos estamos vistiendo de su comportamiento, de cómo fue Cristo, nos estamos vistiendo de su testimonio, cómo fue el testimonio de Cristo Jesús mientras estuvo aquí en el planeta, nos estamos vistiendo de su forma de vida y luego con lo que nos vestimos exteriorizamos a las personas, porque como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos aquí en nosotros, de lo que tenemos en nuestro corazón, de eso hablamos con las demás personas. Por eso nos dice que tenemos que vestirnos de la palabra de Dios en conducta, en comportamiento, en testimonio, en forma de vida, para luego poder exteriorizar. Miren lo que nos dice Mateo 22, 11 y 14, y esto hemos compartido. Y entró el rey para ver a los convidados. Mateo 22, 11 a 14. Esta es una parábola que lo dijo Jesús. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo es muy importante que pongamos atención. Nos dice que hay una fiesta y el rey entró a ver a los convidados. Y vio allí a un hombre, nos dice que no estaba vestido de boda, que llevaba una ropa cualquiera, no llevaba traje, no llevaba tal vez smoking, no llevaba corbata, no estaba él digno para participar de esa boda. Y le pregunta al Señor y le dice, ¿cómo entraste aquí a este lugar? ¿Quién te dejó entrar vestido de esta manera? Mas él dijo que no tuvo palabra para replicar lo que estaba escuchando y dice que enmudeció. ¿Qué nos está diciendo? Que aunque el Padre a través de Cristo nos haya dado la invitación para ser cristianos, si nosotros no estamos vestidos de la vida de Cristo, de lo que estamos diciendo, de su conducta, de su comportamiento, de su testimonio, de su estilo de vida, aunque nosotros un día hayamos aceptado a Cristo Jesús, pero luego en adelante no vivimos de acuerdo como nos dice la palabra de Dios. Nos dice aquí en estos versículos leídos que ¿por qué y quién te dejó entrar de esa manera? Que aunque tengamos la invitación, tenemos y estamos obligados a vivir santamente para poder estar aquel día en las bodas del Cordero. Si no estamos vestidos, si nuestra ropa no es blanca, transparente, reluciente, sin mancha, sin arruga, ese día no podremos estar en las bodas del Cordero. Eso nos dice, aunque tú y yo seamos cristianos, aunque tú y yo un día hayamos dicho, Señor, te acepto como el Salvador de mi vida, que es lo que se dice normalmente, no importa eso. Si tú y yo no vivimos conforme a la palabra de Dios, queridos, no estaremos nosotros en las bodas del Cordero, porque aquí lo dice claramente. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestidos para la boda? Y dimos un momento y estábamos diciendo que vestirnos es estar vestidos de Cristo. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Rey? Dijo a los que servían, o sea, a los ángeles,
atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, termina diciendo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En los llamados o estamos en los escogidos? ¿Estamos andando con las vestiduras de Cristo? ¿Estamos andando con las vestiduras que nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar puestos? ¿O solamente tal vez somos aficionados? ¿Solamente pensamos que con estar llamados lo tenemos todo? Pues nos dice que no, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Así que, amados hermanos, es nuestra obligación como cristianos de estar vestidos de luz, andando de día, andando como nos dice la voluntad de Dios, que en nosotros esté la vida de Cristo, que en nosotros esté el querer, aunque muchas veces nos podemos equivocar por A o B circunstancia, pero tenemos que luchar para que la vida de Cristo esté en nosotros. Y si a veces nos equivocamos, pues reconocemos que nos hemos equivocado y pedimos perdón a Dios para que Él perdone y nos limpie de nuestra maldad, de nuestro pecado y seguir adelante. Pero es necesario que nosotros, si es necesario morir en el intento, tenemos que morir. Como cada día Pablo decía que Él sometía su cuerpo, sometía su carne para que pueda seguir adelante, para que a lo que fue llamado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos leer estos 4 versículos, miren, estos 4 versículos de Romanos 13:10, que nosotros dimos lectura, de Romanos 13:10, podemos leer de atrás para adelante. Si damos la lectura del 10 al 14, nosotros podemos ahora leer del 14 hacia el 10 y dicen la misma verdad, no altera. Es maravillosa la palabra de Dios como fue escrita en sus versos, en sus prosas. Es lo mejor que tal vez la gramática haya sido escrita, plasmada en letras. No existe nada parecido a la palabra de Dios. Y podemos leer, como decimos, de atrás para adelante o adelante para atrás. Y podemos ver que tiene el mismo significado. Romanos 13, 10 al 14. Miren, nos dice, vamos a leer del 14 al 10. 14 dice, más bien vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. El 13, andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias. El 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. El 11 nos dice, y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y el 10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿En qué termina todo esto? Diciéndonos que tengamos conciencia de que el tiempo, de que la hora está muy cerca, de que nos despertemos del sueño, porque la salvación, nuestra salvación, querida iglesia, nos dice, está más cerca que nunca. Recordemos que el propósito de Dios es que seamos semejantes a Cristo. Es decir, que nuestra vida, nuestras actitudes y hábitos reflejen a Cristo. ¿Es posible esto? ¿Es posible esto, queridos, que nuestra vida pueda llegar a ser esto? ¿Que nuestras actitudes, nuestros hábitos reflejen a Cristo? ¿Diríamos que sí? Claro que sí. No vamos a lograrlo por medio de nuestras fuerzas. No podemos lograrlo por medio de nuestras fuerzas, sino en dependencia total al Espíritu Santo de Dios y obedeciendo en desechar y vestirnos de las armas espirituales. Nos engañaron al decirnos que podemos venir a Cristo y vivir como queremos. Nos engañaron. O tal vez no entendimos verdaderamente lo que es la palabra de Dios, al pensar que nosotros al venir a Cristo podíamos seguir viviendo como queríamos. Y vemos que es una vida que es de conducta, que es una vida de morir cada día a nuestras pasiones, a nuestra forma de vivir. Vemos claramente que tenemos que limpiar de nuestro ser muchas cosas que estorban en nuestra relación diaria con Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer y tenemos que vestirnos de las armas espirituales que nos permite el Espíritu Santo.
Vestirnos de Cristo, ¿qué es? ¿Qué es vestirnos de Cristo? Nos dice primeramente ser mansos y humildes de corazón. Es decir, cortés, considerado y ejercitando el dominio propio. Jesús nos invita en Mateo 11:29 a aprender de él, y él dio muestras de ser manso y humilde. En 1 de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Leíamos también ayer este versículo. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué decía, queridos hermanos? ¿Qué dice? No tengo problemas en reconocer ante Dios que soy pecador. Pero cuando algún hermano me dice, estás pecando, o eso está mal, me excuso y me ofendo. Es más fácil muchas veces nosotros ver al que está pecando y juzgar al que peca. Es muy fácil eso. Pero cuando alguien viene y nos dice, hermano, estás pecando, hermano, estás mal, tu actitud no es como tiene que ser, tu procedencia no es la correcta. ¿Qué pasa muchas veces? Me excuso o me ofendo cuando me dicen todo eso, porque no queremos reconocer. Vestirnos de Cristo, cuando soy manso y humilde, es de escuchar consejo, es de escuchar lo que me dicen las demás personas, es rectificar el error en el que muchas veces estoy. Eso es lo que nos dice, que seamos mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo Jesús, y nos dice que el ejemplo para nosotros es Él. Negarse a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso también es lo más difícil para ser humano. ¿A quién le gusta negarse a sí mismo? ¿A quién le gusta ir de menos como lo fue Cristo Jesús? Porque a todos nos gusta ascender y ascender. Mas Cristo Jesús dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz y que sigamos. En Filipenses 2:5 tenemos el claro ejemplo de negación. Cristo no estimó el ser igual a Dios y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y nos dice obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Negarse a sí mismo para beneficio de otros. Nos vestimos de Cristo al negarnos a nosotros mismos. Nos vestimos de Cristo cuando nos negamos a nosotros mismos. Es decir, poder hablar y expresar como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Tiene que ser así, tiene que vivir Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, tiene que vivir en nuestras vidas. Eso es negarse, decir, Cristo, tú eres mi amo, Cristo, tú eres mi dueño, Cristo, tú eres mi jefe. Ahora yo ya no hago nada sin que tú me lo digas que tenga que hacer. Y eso al hombre no le gusta, porque por naturaleza el hombre es rebelde. Por naturaleza el hombre le gusta hacer lo que le da la gana. Por naturaleza el hombre toma decisiones por sí solo, y no está buscando muchas veces el consejo, peor aún en la dirección de Dios. Y nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Cristo nos dijo que fue obediente en todo al Padre, que Él no hacía nada, absolutamente nada, sin que fuese la voluntad del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para vestirnos de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, amada iglesia. Luego nos dice perdonar. Nada nos mueve tanto el perdón como el maravilloso conocimiento de que nosotros mismos hemos sido perdonados. Cristo nos enseñó el perdón. Nos dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otro aspecto, ¿cuándo nos vestimos de Cristo? Al perdonar. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, cuando perdonamos a los que nos hacen daño, cuando los perdonamos a los que tal vez están hablando de nosotros, también nos vestimos de Cristo. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Eso es vestirnos de Cristo, vestirnos con el perdón. Nos vestimos de Cristo cuando perdonamos a los que nos hacen daño. Seguir la paz con todos. Cristo en las bienaventuranzas enseñó claramente sobre la bendición de ser pacificadores. Dios desea hijos pacificadores y que no seamos alborotadores. Dios desea hijos pacificadores en la iglesia, porque el Señor es el autor de la paz. En la palabra vemos a un Dios pacificador, vemos a un Dios reconciliador en Colosenses 1:20, Efesios 2:15 también podemos verlo, porque paz es reconciliación. Ser pacificadores es no ser vengativos ni rencorosos. Y por medio de él, nos dice Colosenses 1:20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él reconciliar, como Cristo fue un reconciliador, nos reconcilió a cada uno de nosotros con el Padre, quitó todo lo que nos separaba, ese muro que nos dividía con el Padre. Cristo Jesús lo quitó de en medio a través de su muerte y su resurrección. Él nos reconcilió, y nosotros también nos dice que tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser reconciliadores. Ese es el ministerio de la reconciliación que nosotros como hijos de Dios tenemos. ¿Qué es ese ministerio? Ser ese puente de Dios al hombre y del hombre a Dios. Nosotros tenemos que ser ese puente ahora. Como se dice, pues, pontífice, que significa puente. Así como Dios nos reconcilió con el Padre, así como Cristo, nos reconcilió con el Padre, así también nosotros tenemos que ser reconciliadores del hombre hacia Dios. Amados hermanos, tenemos que ser ese puente. Aboliendo, nos dice Cristo Jesús, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo, de los dos en uno, en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén, que el Señor nos reconcilió con el Padre. ¿Podemos ser vengativos? Podemos ser vengativos con los hermanos. Muchas veces podemos presentar nosotros que somos hermanos de paz, pero en nuestro corazón podemos encerrar muchas cosas. Muchas cosas puede estar en nuestro corazón. Podemos decir que no tenemos tal vez mal con ninguno, que hemos perdonado a todos, pero nuestro corazón puede estar albergando otras cosas. ¿No? ¿Y cómo podemos nosotros ser vengativos? Miren cómo podemos ser vengativos. Al dejar de ser interesados y orar por un hermano o una hermana que nos falló. Tal vez si un hermano nos falló, tal vez si una hermana nos falló, y por eso dejamos de orar por este hermano, ya podemos ser vengativos, ya no somos reconciliadores. ¿Por qué? Porque por lo que nos hizo, tal vez no decimos nada, tal vez le hemos perdonado de labios para afuera, pero al sentir en nuestro corazón tal vez un poco de rechazo hacia esa persona, les estamos crucificando en nuestro corazón. A este hermano le estamos crucificando en nuestro corazón y no nos vestimos de Cristo, no somos pacificadores, porque tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres desde adentro, desde nuestro corazón, no solamente de labios para afuera. Como dijo Jesucristo, de labios para afuera me honras, de labio para afuera me cantas, de labios para afuera te reúnes con los hermanos, pero tu corazón está lejos de mí. Eso sabe, Dios no puede ser engañado. Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros y tenemos que ser hombres de paz, mujeres de paz para con todos, como Cristo Jesús nos enseñó. Ahora también algo muy importante, nos vestimos de Cristo cuando somos constantes en oración. Cristo hizo uso de esta poderosa arma. Lo podemos ver en Lucas 9:29. Nos dice, en Lucas 6:12, Lucas 9:29 nos dice, en aquellos días, hablando de Cristo, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo 14:23. Aquí tenemos mucho ejemplo de que Jesucristo oraba, siempre oraba. Por eso él nos dijo que oremos sin cesar, oremos en todo tiempo. Nos dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y orando aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con aquellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Tenemos muchos versículos donde vemos que Jesucristo oraba. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos en estos versículos? Que Jesús oraba agradeciendo, Jesús oraba intercediendo, Jesús oraba consultando, Jesús también oraba en medio del dolor y de la dificultad. En definitiva, ¿qué podemos ver? Que Jesucristo oraba siempre, era constante en la oración, ya sea para agradecer, ya sea para bendecir, ya sea para interceder, ya sea para consultar a Dios, y en dolor y en la dificultad. La Biblia nos exhorta a ser también constantes en la oración, y nos dice Romanos 12:12, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tesalonicenses, en su primera carta 5:14, nos dice: orad sin cesar. Nos vestimos de Cristo al orar, y llevando el fruto del Espíritu, para que nuestro carácter, nuestra vida sea como la de Cristo. Dios ha provisto 9 gracias o virtudes mencionadas en Gálatas 5 del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos, nos está diciendo. Si nosotros ponemos a Cristo Jesús cuando habla de frutos, y podemos ver y expresar que dice: mas Cristo es, o el fruto del Espíritu, pongamos la palabra Cristo por un momento, hagamos ese ejercicio. Pongamos, en lugar del fruto, pongamos, del fruto del Espíritu, pongamos Cristo. Y podemos leer: mas Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciencia, Cristo es benignidad, Cristo es bondad, Cristo es fe, Cristo es mansedumbre, Cristo es templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Los frutos del Espíritu es Cristo. Y dice que nuestro carácter y nuestra vida tiene que ser como Cristo Jesús. Porque Dios nos ha provisto de estas cosas para que nosotros nos vistamos de este fruto. Pero yo me pregunto, al igual que hicimos este ejercicio de poner el nombre de Cristo, ahora si nosotros ponemos nuestro nombre, ¿hasta dónde llegamos? Yo, por ejemplo, me llamo Javi. Y yo pongo: Javi es amor. Qué buena pregunta, ¿no? Javi es gozo. ¿Hay gozo en mi corazón? Javi es paz. Es paciente. Hay benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¡Wow! ¿Dónde nos quedamos? ¿Hay estas palabras en nuestro corazón? ¿Este fruto del que habla el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Cabe nuestro nombre dentro de estas palabras? ¿Hay amor en nuestro corazón, queridos? ¿Hay amor? No solamente al que nos ama, porque de eso dice que hasta los gentiles lo hacen, amar al que ama. ¿Hay gozo? ¿Hay gozo en medio de la tribulación? ¿Hay paz cuando hay desesperación en el mundo? Somos pacientes, esperamos. ¿Hay benignidad? Somos buenos, hay bondad. Tenemos fe, queridos, en medio de todo este tiempo que nos ha tocado vivir, en medio de estos meses de confinamiento que muchos han perdido trabajo. Tenemos fe sabiendo que Cristo no nos va a dejar desamparados. ¿Somos mansos o explotamos fácilmente? ¿Cómo hemos actuado en este tiempo con los que nos rodean, con los que estamos? ¿Tenemos dominio propio frente a las adversidades de la vida? Frente a las tentaciones, frente a lo que nos viene hacia nosotros. ¿Tenemos dominio propio cuando habla de templanza? Porque nos dice: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El fruto del Espíritu refleja claramente lo que es Cristo. ¿Qué decíamos que es Cristo? Amoroso, gozoso, lleno de paz. Cristo es paciente, benigno, bueno, fiel, manso y templado. Completo tiene el dominio propio. Nosotros nos vestimos de Cristo al llevar estos frutos en cada momento de nuestras vidas, en lo público y en lo privado.
No solamente cuando nos ven, sino también cuando estamos solos, tenemos que vestirnos de estos frutos. Queridos, cada día que pasa se acerca más nuestra salvación. Cuanto más oscuro es el mundo, más la luz debe iluminar. Debemos velar y no dormir. Debemos desechar los deseos de la carne y la forma de vida del mundo. Debemos dejar las tinieblas y andar como hijos de luz en todo lugar y en todo momento. El Señor nos pregunta, ¿quieres desechar lo malo? Nos dice esta pregunta, ¿quieres desechar lo malo y vivir como hijo de luz entre aquellos que viven en tinieblas? Esa es la pregunta que nos haces. ¿Estás dispuesto a desechar lo malo? ¿Estás dispuesto a dejar lo que este mundo nos ofrece para vivir como hijos de luz entre aquellos que viven en tinieblas? Y nos da el Señor, nos dice, pues tienes las armas para lograrlo. Tienes en primer lugar al Santo Espíritu de Dios. Tenemos su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir en oración, podamos vivir en ayuno, podamos vivir también alimentándonos de su palabra, podamos también vivir en alabanza, adoración sincera y de corazón. Eso es lo que nos dice el Señor, que nosotros nos vistamos. Debemos también vestirnos de Cristo, viviendo como Cristo, ser mansos y humildes como lo fue Cristo. Tenemos que amar como Cristo, tenemos que servir como Cristo, tenemos que saber perdonar como nos perdonó Cristo, tenemos que ser pacificadores como Cristo fue, tenemos que orar como Cristo, ser santos como Cristo, ministrar al mundo como Cristo, agradar en todo al Padre como Cristo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos, querida iglesia, mucho trabajo por hacer. Y aún así nos dice la palabra de Dios que aún así, haciendo todo esto, nos vamos a salvar con dificultad. ¿Dónde se quedará el impío y el pecador? Imagínense, querido, si siendo así, nos salvaremos con dificultad, ¿dónde van a quedar los que no son justos? ¿Dónde van a quedar los pecadores, los impíos? Mientras tanto, nosotros tenemos que hoy decidir cómo debemos andar. Cuando no nos vestimos de Cristo, estamos y andamos desnudos. Desnudos espirituales me estoy refiriendo. Hoy tenemos que decidir si vestirnos de Cristo o andar desnudos espirituales. Hoy es el día de la decisión y de la reafirmación también en nuestras vidas. En cada uno de nosotros está esa decisión. Hemos hablado en un mes, hace 3 domingos anteriores hablamos acerca de la venida de Cristo. Hemos dicho que es muy probable que esta generación, o sea nosotros, somos la que va a venir, la que va a ver que Cristo venga. Es lo más seguro por todo lo que se está viendo y lo que estamos viviendo, y por lo que ustedes también pueden encontrar en internet si buscan la agenda de los elitistas para el 2030. Ustedes pueden ver la agenda que ellos tienen para el 2030, lo que quieren hacer con nosotros, lo que pretenden hacer. Si ustedes un poco investigan lo que está pasando al planeta Tierra, podemos darnos cuenta que el planeta Tierra, que el sistema solar está sufriendo grandes cambios. Está muy alterado el planeta Tierra. Está viniendo consecuencias muy desfavorables para la Tierra, amados hermanos. Tenemos que estar atentos, muy atentos. El sol está pasando por cosas que no se ha visto hace muchos años, muchos años. Así que, amados hermanos, es hora de no dormir, es hora de despertarnos, es hora de vestirnos, de andar y de deshacer las obras de maldad que no nos llevan a ninguna parte. Queridos, vemos, como dijimos, como estaba diciendo, el aumento de la ciencia, la guerra, rumores de guerra, la entrada también de la apostasía dentro de las iglesias. Que el Señor nos ilumine y que esta palabra también pueda llegar a corazones de muchas personas para que puedan edificarse en lo que es Cristo Jesús y vestirnos de Cristo Jesús, que hoy más que nunca lo necesitamos. Así que, amada familia, les invito a que sigamos adelante, a que no desmayemos, a que continuemos como verdaderos obreros, como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios,
y seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Oremos, familia.